a mí me han pedido que les explique lo que es la línea editorial del comercio, pero yo creo que inicialmente sería bueno darles un pequeño consejo de quién soy. Yo soy hija de Jorge Mantilla y Aida Mosquera. Por lado de mi padre, somos de Tucurabo, mi abuelo nacido en Píllaro, salió a los 8 años de edad, porque era muy pobre, y no tenían cómo sostener, porque el padre había abandonado la casa, que es algo que muy comúnmente se ocurre en el Ecuador, y que todo el mundo dice que no se debe decir, pero las verdades son verdades. Deberíamos decir que era esa abuela, que era viuda. ¿Por qué? Le abandonó el marido y que no hay nada. Eso le enseñó a ella a ser mejor madre, a educar a sus hijos muy severamente. Ellos se educaron con el hermano Miguel en Quito, y en muy temprana edad mi abuelo Carlos Mantilla comenzó a trabajar para ayudar a la familia. Su trabajo consistía en ser gerente de una compañía de coches Navelli. Esto eran los coches antiguos que ustedes verán en fotografías, documentales y tal vez películas, en los cuales pues tiraban los caballos. Estamos hablando de 1900, antes de 1906, o sea, quizás 10 años antes de que se inicie el periódico, mi abuelo trabajaba como gerente de un grupo de carruajes movidos por caballos, y consistía en coordinar todo el camino hasta Lugano, justamente, porque aquí se conectaban de alguna manera con el tren y había llegado, pero antes de eso todo se hacía a través del caballo. Entonces tenías que tener postas, y yo no sé exactamente cuántos días demoraban para llegar a Riobamba, pero sí sé que era muy largo el camino. Después iniciaron la idea del periódico en 1904, 1905, y les vino la idea esta porque no habían periódicos independientes. Todos los periódicos que habían nacido en el país eran hechos con finalidades políticas. El rato que terminaba el movimiento político perdía su candidato, los periódicos morían. Con lo cual la ciudadanía no se estaba aventajando de tener más conocimientos y más que nada abrir las puertas al futuro y abrir las puertas al mundo. Recuérdense que no teníamos el tren, no teníamos teléfono, no teníamos avión, sino mucho más tarde. Todas las noticias llegaban a través de los viajeros. En la capital de Quito se estima que para 1906 había entre 80.000 y 100.000 habitantes. ¿Y cómo era la capital? Pues singularmente era todo empedrado. Pero el empedrado no era liso, sino en curva, en las calles principales. Y preguntaba a mi abuelo por qué, a qué se debía. Me decía muy sencillo: en los dos lados había, como quien dice, una cuneta por donde tenía que vaciarse las ruinas, porque tampoco había baños, no conocían el sistema de pozos ciegos, todavía había muy poco. Entonces tranquilamente abrían las ventanas y decían oídos, y el que estaba abajo tenía que correr, porque yo creo que los sombreros de copa eran por esa razón, ¿no? Para taparse un poco. Las pobres señoras, no sé, tienen que levantarse las faldas para no caer en el agua sucia, etc. Y los otros desechos, para que sepan un poco cómo era Quito, se empaquetaban y se enviaban en una carreta que pasaba por todas las calles con una campana que ya sabían, ¿no? Cuando era la campana del incendio, cuando era la campana de la ambulancia y cuando era la campana que recogía estas cosas innombrables. Pues llegaban al censo y en el censo lo votaban como quien dice un relleno. Pero ya se imaginan ustedes lo insalubre y lo lejos del mundo que estábamos. Es bastante difícil de imaginarse. Si yo no hubiera vivido todo esto a través de mi abuelo, de una persona que era muy cerrado en comunicación con el resto de la gente, era muy tímido, pero en cambio con sus nietas, con los 4 mujeres, las primeras en nacer, él era muy comunicativo. Entonces preguntábamos desde que nació, cómo hizo, nos contaba: su madre hizo una tienda en Quito, hacía pan, él ayudaba a vender el pan, y cómo él iba a las ciudadanías, tenía caligrafía maravillosa,
y con esa caligrafía él copiaba las cartas de los ciudadanos que no sabían leer y escribir, porque eran los escribanos los que hacían las cartas para ser enviadas a través del país. Entonces, ustedes comprenden bien que Comercio, cuando nace en 1906, nace en unas circunstancias muy especiales, en un país totalmente atrasado, abandonado el mundo porque, digamos, Quito estaba tan lejos, ¿no?, de toda la comunicación, y escogen el nombre del comercio porque para ellos significaba el desarrollo de un país a través del comercio. La palabra industria para ellos todavía era desconocida. Entonces, yo siempre he dicho que si todavía hubiera cambiado el nombre de comercio porque es un poco feo, no tiene esa significado que si no es Mercurio, como que suenan más nacionalistas, ¿no? Pero ahora pues el comercio a través de 105 años ha ganado su puesto y es bastante querido pues por las gentes, especialmente de cierta edad, porque evidentemente todo va a través de los años por costumbre. Si en su casa su abuelo lee, la madre y padre leen, los hijos leen. Cuando los hijos no leen, sus hijos y sus nietos no leerán. Estarán en una era digital, pero lo que pierden de los libros y de la lectura de las revistas y de los periódicos, ustedes tienen que palpar el papel. Es otra cosa que mirar en una pantalla digital. Evidentemente estoy hablando de mi punto de vista, porque a mi edad no sé si llegaré a ver el periódico dentro de lo digital, pero sí he visto las pruebas que nosotros estamos haciendo ya, que podemos mirar a través del teléfono y podemos mirar no solamente las páginas web, sino cosas futuras que están estudiando tecnológicamente. Ahora, ¿cómo es esto de la línea editorial? La línea editorial se trazó entre los 4 fundadores, que eran Carlos Mantilla Jácome, César Mantilla Jácome, el doctor Alejandro Mata, de una familia cuencana, dentista, y doctor Celiano Monge de Amaco, que recién acaban de conmemorar, yo no sé si de los 100 años, bastante. Bueno, en todo caso, el doctor Celiano Monge nos abandonó el primer día que salimos con el primer número, porque ese día cayó Lizardo García, presidente elegido, y entró al poder Eloy Alfaro otra vez con 3 batallas ganadas, y muertos por aquí, muertos por allá, pero así era como era en ese tiempo pues la República. Doctor Celiano Monge era un hombre de mucha ética, él iba a ser el director, y él consideró que no podía mantenerse independiente de su amistad con Eloy Alfaro si él se quedaba del director del diario. Se suspendió el diario 29 días hasta que se tome la decisión. El doctor Celiano Monge vendió sus acciones a sus compañeros. Ahí se retomó y la línea editorial, les voy a leer el prospecto del primer día, 1 de enero de 1906. A pesar de que el vocabulario es un poquito, digamos, antiguo, pero les va a dar el significado de lo que ellos pretendían y que hemos mantenido hasta el día de hoy. Dice: la prensa al servicio de la opinión gobierna el mundo. Suelen decir los que tienen, está bien chiquita la letra, los que tienen, suelen decir los que tienen la ética, desea de su esfuerzo y energía e inteligencia elevadamente unidas a la firme decisión de una voluntad intratable. Difunde la palabra escrita en pro del progreso de la humanidad. Si esta es una verdad inconclusa en el trabajo de ciertos órganos de la prensa que han hecho de esta institución el cuarto poder del Estado, por cuanto guía a los otros por la senda de la justicia y del deber, nosotros en la modesta esfera de acción que nos hemos trazado, si bien reconocemos el elevado alcance del diarismo, que es una necesidad de los tiempos modernos, vamos a ensayar nuestras escasas facultades, contribuyendo solamente con un grano de arena a la obra común del engrandecimiento de nuestra patria. Luego dice que este
hoja nace y surge a la vida, no para llenar un vacío político. Desde que los partidos en que se haya dividida la nación tienen sus voceros respetables, órganos de sus intereses y aspiraciones. Como su nombre lo indica, funda sus esperanzas de estabilidad en el apoyo del comercio, apoyo a todas las ideas y marcas de progreso que pueden marcar sus redactores preferentemente, darán su preferente atención. Pero esto no será óbice para tratar también sobre instrucción pública, sobre ciencias naturales y físicas que contribuyen al desarrollo de las industrias y de las artes. Todo esto amenizado con las mejores producciones de nuestros literatos y poetas. Siendo pues tan sanos nuestros propósitos, no hay para qué invocar la libertad de la prensa. Hoy que impera el régimen liberal que lleva su letra tan preciosa garantía, y como quiera que ante todo somos ciudadanos de una república, con sentimiento que no faltará nunca en nuestra columna el poder alabar cuando es necesario y criticar los errores que puedan existir en las administraciones. Esto está escrito, como les digo, en un tono muy antiguo, pero lo que dice es exactamente lo que hemos practicado a través de 105 años. No hemos hecho un periódico que sea para los intereses de la familia propietaria. Se alejaron los primeros socios, Alejandro Mata y también Seriano Monge, como les acabo de decir. Por lo tanto, los dos hermanos Mantilla se quedaron solos hasta el año 35. En el año 35, mi tío abuelo César decidió, por una rama del negocio que habían confirmado los dos, que era teatros y cine. El cine Bolívar fue construido por mi abuelo y eso representaba verdaderamente un negocio más lucrativo y estaba muy a la avanzada porque era algo nuevo y que la gente tenía una atracción, de tanto que el periódico se perdía poco porque costaba mucho todos los insumos, había que pagar los sueldos y la circulación era baja. Y esto continuó, yo diría, hasta casi después del terremoto de Ambato, que tuvimos también nosotros efectos, pero en el 49 se incendia el comercio por unas hordas de gente enardecida y llevada por ideas absolutamente falsas. O sea, hicieron culpar al comercio de una cantidad de cosas que no tenían nada que ver, pero había envidia, había celos y no había desconocimiento. Entonces había gente que prepara este incendio trayendo camiones con piedras envueltas en papel a las 9 de la noche, con canetas de gasolina a las 9 de la noche, y se parquean delante del edificio y botan esto en los 5 pisos que arden al mismo tiempo. Yo viví eso, tenía 8 años. Lo vi desde la terraza de la casa de mi abuelo. Nunca lo voy a olvidar. El cielo era como si fuera un espejo de lo que hacía. Era tan grande, tan gigantesca las llamas, que ustedes podían ver en el cielo. Y evidentemente, pues, hubo gente que fue herida, pocos murieron, bastantes lograron salir trepándose por la parte alta hacia el colegio de la Providencia que les acogió. Entre tanto, nosotros estábamos con mi abuelo, mis 4 hermanas somos, esperando que mi padre lo encuentre, mi mamá se fue a buscar, y mi abuelo estaba enfermo, recién recuperado de un ataque cerebral. Y la primera cosa, cuando tuvo a sus empleados, a sus amigos al lado, dijo: basta de ponerse en un estado de venganza o de entristecimiento. Mañana debe salir. El comercio no debe dejar de publicarse. Enfermo y todo, les transmitió eso a sus hijos y a sus empleados y dijo: vayan a ver a fulano Jaramillo, dueño del diario El Día, díganle que nos preste su prensa.
y nosotros haremos el periódico aunque sea a la mano. Fueron allá, esto ya era pasaba las 11 de la noche, ya habían venido la policía, porque a un momento dado, por poco, la gente nos tumba también en la casa, porque querían asaltarnos, y entonces salen a buscar y tienen que tallar el cabezote del comercio, como todo había estado en el incendio, lo tallan a mano en un pedazo de madera, y todavía hay en nuestros archivos. Al día siguiente sale el día a la izquierda, a la derecha del comercio, que ustedes ven que está mal hecho porque no es una cosa hecha pues en metal, y el periódico sale con una hoja, y de ahí en adelante siguió saliendo todos los días hasta que se recuperó un poco de maquinaria que estaba en un segundo suelo, que eran las prensas que no sufrieron el desgaste, pero en cambio el resto, chicle. O sea, decirles lo que puede ser las consecuencias de un incendio de 5 pisos es algo que solamente lo pueden ver en una pesadilla. Las paredes que quedaron intactas eran pocas, pero yo me acuerdo al tercer día haber ido con mi papá y todavía olía esa cosa horrible que es la ceniza con el agua, y además ustedes imaginarán el susto de ver todo caído y todo distinto. Pero tenemos un mural en el comercio de hoy. Ese mural depicta a una fénix, un ave fénix que renace de las llamas. Esto fue mandado a hacer para significar para todas las próximas generaciones de que a pesar de cualquier tipo de mala situación, cualquier tipo de cosa negativa, uno puede salir de las cenizas, porque es la voluntad y el trabajo lo que impera. Y así hicimos. No solamente salimos de las cenizas, sino que esto nos trajo una transformación tecnológica porque nos obligó a adquirir maquinaria nueva y a construir en la parte de atrás, de donde se había quemado, un edificio que todavía existe, pero que fue expropiado por el arquitecto Sixto Durán Ballén en su presidencia. Y me decía, Guadalupe, acepta. Y yo decía, no, le decía, ¿por qué me va usted a expropiar así nomás? Pero bueno, ya no, esto es bien público. Bueno, era bien público, pero de todas maneras está muy barato. Así que te sigo peleando. Durante 4 años no fui al juzgado a recoger la plata que me decían que vaya a estar a disposición, porque yo le decía, tengo que pelear, pero pueden decir que he hecho un arreglo con un gobierno y que usted me ha regalado algo. Entonces, esa es la historia que terminó con el comercio en la calle Chile y Benancasa, donde estaba frente a la vicepresidencia. Fuimos a la nueva sede, todos ustedes algún día vengan a conocer, que es pues en la parte sur de Quito, donde todavía había todo verde y árboles muy lindos, porque eran antiguas haciendas, pero se pobló en 10 años, porque siempre que hay alguien que da el primer paso hacia un desarrollo, el convencimiento en el país, la tenacidad de trabajar para el país, el servicio a su gente, todo el mundo tiene esta cosa que contagia. Entonces se instalaron ahí empresas. Nosotros pusimos el primer jardín con piscina y nos decían, ¿qué es esto? ¿Un periódico o un country club? Decían, no, sino que mi papá le da vergüenza irse a Miami y tener piscina, así que hizo piscina para los empleados. Luego teníamos nosotros un bar para la comida de los empleados, que era efecto, ¿no? Y pues cogían tifoidea a cada rato por la falta de cuidado y sanidad. Entonces construimos una primera cafetería que es un lujo hasta ahora y que fue un lujo porque se sirven 3 diferentes comidas. Los empleados pueden escoger. Eso quiere decir que quien es diabético puede tener su bien. El que detesta las legumbres las acepta, pero hay una mesa con legumbres para que cojan lo que deseen. Y evidentemente la mayoría de todos nuestros jóvenes, especialmente los de prensa, les fascinan los carbohidratos. Entonces, papas así, arroz así.
y ya están cogiendo tomates, de vez en cuando les veo que comen lechuga, entonces ya estamos avanzando. Miren todos los cambios que buscaron. Los empleados, para entrar a ese lugar que era de todos, donde comemos todos, ellos aprendieron a que tenían que venir lavados. Y entonces aprendieron a llevar sus uniformes para que sean lavados por sus mujeres y cambiarse a menudo. Les pusimos ducha. Les dije agua caliente porque agua fría era susto. Agua caliente. El hecho es que si ustedes vienen a cualquier hora del día, ustedes van a ver que un obrero es tan digno como el dueño de casa, porque todos son respetados y esa es parte de nuestra responsabilidad social. Como dijo Darwin, la responsabilidad social está en pagar sueldos justos, en contribuir con el seguro social puntualmente, no con atrasos, y evidentemente ver que haya seguridad. La seguridad no es solamente tener guardias o pistolas o lo que sea. No, la seguridad es que no haya accidentes y que podamos evitar cualquier tipo de enfermedad. Tenemos campañas de prevención de enfermedades y también nosotros tenemos pues el apoyo de trabajadora social. La ley obliga a que cada 50 mujeres el derecho a que haya guardianía para los niños menores de edad. Esto es una cosa que nosotros hicimos desde un comienzo, pero vimos que no era práctico en el sur poner una guardería al lado, porque las madres salían de sus oficinas o de su trabajo a distraerse con los niños, era normal, pero evidentemente pues, quitaba horas de trabajo. Entonces el sistema que se procesa es que cada madre trae de donde vive, el barrio donde vive, y trae para entregar una variedad de guarderías cerca de su hogar. Y entonces la trabajadora social y la gente del personal examina eso y escoge lo que en precio, en seguridad y sanidad para los niños pequeños. Y todas esas cosas son pequeños detalles que aprovecho que ustedes son jóvenes para que conozcan. Nos han dado mala fama los empresarios. O sea, ser empresarios automáticamente para hacer esto del gobierno quiere decir que hemos robado, que hemos explotado y que hemos llegado a tener riquezas únicamente por estos días. No es así, señor. Ustedes tienen que darse cuenta que pueden haber habido malos ejemplos, los hay en todo el mundo, pero sí hay buenos empresarios y hay personas dignas, como mi familia, que han luchado para mantener el ideal de un diario independiente, un diario que esté al servicio del país. Para poder lograr esto, lo que hacemos es darles independencia a sus creencias políticas. El momento de entrar y llenan todos los documentos, no hay en ninguna parte afiliación política, en ninguna parte afiliación religiosa. Eso no se hace. Eso es invadir la privacidad de la persona. La persona puede hacer lo que le dé la gana como religión y puede tener la política que le dé la gana. Lo que sí les digo es, yo tuve un discurso hace 8 años, un discurso en el cual hicimos un programa, el comercio hacia el 2010, programa estratégico, como todos unidos en equipo, entonces eran juegos en el campo de fútbol. Y luego de eso, tenemos que pasar a almorzar, y me dice el presidente ejecutivo, Guadalupe quiere tomar la palabra, salud, espera como le quieren los empleados. Yo le digo con mucho gusto, les voy a decirlo toda la vida, que no se gasten toda la plata, que guarden un poco. Porque yo, como administré, aparte de hacer directora, los primeros 23 años yo administré la compañía cuando mi padre murió. Y yo entendí en ese entonces todos los problemas que había en cada área, pero más que nada los problemas humanos, los problemas de endeudamiento que a veces las familias hacen o por desconocimiento o por necesidad. Pero evidentemente siempre tienen algo que deben poner de lado para las emergencias. Entonces yo siempre les digo, por Dios, guardarán algo, no vaya a ser que este año no sea tan bueno. Les dije, lo que sí tienen que tener es mucha ventaja sobre otros empleados. Lo que sí les digo es que el proselitismo político está prohibido dentro de esta casa.
Oye, el señor presidente con su gente de comunicación es una maravilla, y todos los gente que acompañan fueron y me cogieron eso, el video y la grabación, solamente esa parte. Me sacaron en el YouTube y dijeron que yo he amenazado a mis periodistas a que solamente pueden escribir para el diario si es que se mantienen con una ideología que me gusta. Y entonces yo había hecho pocos días antes una entrevista en Radio Latino explicando cuál es el modo de trabajar, no tan científicamente como dar o Marco, porque pueden hacerlo, ¿no? Porque claro, ellos son los verdaderos encargados. Yo conozco lo global, pero evidentemente sí parte de mí la parte esa de que yo les entrego a ellos la agenda. O sea, la creencia de todos los políticos o los enemigos de la prensa es que los dueños persiguen, que los dueños ponen los titulares, los dueños ponen las fotos, los dueños cambian las noticias y que todo está planificado según los intereses que uno tiene. Eso no es verdad. El mundo ha cambiado, ya no se puede. En los tiempos pasados, quizá mi abuelo leía las noticias, revisaba esto y todo, pero eran 4 páginas, señores. ¿Acaso se puede un periódico moderno hacer en esa manera? No. Están las personas capacitadas, tienen un liderazgo cada uno, y entonces este liderazgo hace, como Darwin está explicando, de que ellos, los más altos ejecutivos, son los que ven y revisan y planifican. Los editores de cada área son los que ofrecen cada semana cuál es lo que van a dar al periódico, porque tienen que planificar. Y entonces les toman nota. Hay una chica que todo. Eso sale en pantalla. Y sale en pantalla para que todo el mundo vea que es la oferta de la semana para que la multimedia pueda escoger. Porque evidentemente hay temas que son más fáciles para el multimedia y otros más difíciles. Pero se supone que con esta facilidad a la cual pueden acceder todos a través de un sistema que hay en la redacción de unas pantallas, ¿no? Todo el mundo puede saber para qué día tiene que cerrar el programa que ha sometido para ser incluido en las páginas. Ahora, estamos hablando de la planificación. La coyuntura, que me imagino que Darwin va a hablar, ¿qué significa la coyuntura? Además que es una palabra que yo dije era solamente la de noticia. El todo, ¿no? O sea, las coyunturas me duelen, pero no. En el idioma periodístico, la coyuntura es lo inmediato, lo que sucede ahora. Y eso quiere decir que todo lo planificado puede botarse y retirarse cuando sucede algo grave, a donde nosotros, todo el periódico, y Pavel Caladora nos puede contar todas sus experiencias en el auditorio de la policía y en el regimiento Quito y todo, porque todos trabajaron, los choferes, los fotógrafos, los videógrafos, los reporteros, incluso mi jefe de la ¿cómo? Ah, ya, ella es del .com, pero ella es una tuitera fabulosa. Entonces, como se le acabó la batería, ya no podía seguir mandando mensajes periodísticos de lo que estaba sucediendo, entonces tuiteaba. Luego de haber comenzado, fue el entusiasmo que a las 11 de la noche tenía 6.000 personas que estaban enlazadas con él. Eso es para decirles cómo es la inmediatez en la cual lo que hay que hacer es ir a ver, verificar, escribir lo que uno ve, lo que uno siente. Tienes que luego tratar de analizar en los días siguientes por qué pasó. O sea, fue un golpe de Estado. ¿Y quién era el candidato para ser presidente? Bueno. Y fue un golpe de Estado. ¿Por qué los militares no hicieron el golpe de Estado? Generalmente son militares, no saben. Entonces, claro, como nosotros no comentamos en esa manera, ni pusimos grandes titulares de golpe de Estado, sino rebelión policial, sublevación, entonces resulta que somos enemigos. Pero bueno, eso es parte del hacer periodismo. El hacer periodismo significa que a veces te van a insultar. En Cuenca había una periodista que se atrevió a preguntar
al mandatario alguna cosa que no le gustó, y entonces dijo gordita horrorosa delante de todo el mundo. Yo fui a la televisión un día a defender el policía que me mandó bien grosero, todos los días. Pero sí dije que venía a nombre de todas las mujeres que habían sido insultadas, inclusive la gordita horrorosa, porque yo también soy gordita. Pero definitivamente ustedes van a ir hacia una profesión que es muy interesante y que puede ser profunda, y si hay vocación, hay entrega. Si es que ustedes en el camino de sus estudios o de su comienzo de trabajo, ustedes ven que no están hechos para eso, que no les gusta el sacrificio que tienen que hacer en muchas ocasiones, que tienen que indagar, no basta haber salido del colegio y de la universidad, hay que seguir leyendo. Si no se lee, ustedes no tienen el bagaje de cultura que necesitan. Si no se lee, no saben lo que pasa en el mundo. La tecnología ahora, claro que la tenemos en la página web, pero tenemos que saber de qué están hablando, y para eso también hay el provecho de que sí hay también en papel muchas de las cosas de tecnología que tratan de simplificar cómo son sus usos y para qué sirven. Bueno, no quiero cansarles, solamente quería darles una charla muy informal y estoy dispuesta a cualquier pregunta que ustedes deseen hacer.